Una indigente ayuda a un niño, sin saber que es hijo de un gran millonario. Al ver esa escena, el hombre toma una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sara estaba sentada en una pequeña banca de cemento junto al parque, con la mirada perdida y los brazos cruzados para aguantar el frío. Llevaba una sudadera vieja rota del lado del codo y un pantalón que ya ni sabía de qué color era originalmente. Tenía hambre, pero no lo pensaba mucho. Lo que más la traía inquieta a esa tarde era no saber dónde dormiría esa noche. El refugio donde a veces se quedaba cerraba temprano los lunes y ya era tarde. Había pasado la noche anterior caminando sin rumbo por las calles y no quería repetirlo, pero parecía que no tenía muchas opciones. En eso, frente a ella, cruzando la calle, un niño de unos 6 años corría como loco. Venía riéndose con las manos levantadas, persiguiendo unas palomas. De pronto, se tropezó con una raíz que salía de la banqueta y cayó de boca. El golpe sonó fuerte. Sara se paró sin pensarlo. No fue la única que lo vio, pero sí fue la única que se acercó. El niño lloraba y se tallaba los ojos asustado, con una raspadura en la frente y los cordones del zapato completamente sueltos. Sara se agachó sin acercarse mucho y le habló con calma. No se lo pensó 2 veces. Lo vio como una criatura pequeña que necesitaba ayuda. Se le notaba lo asustada que estaba la gente al verla acercarse, como si por estar sucia fuera peligrosa. Pero el niño, sin miedo, le levantó los ojos. Tenía las mejillas llenas de lágrimas. Ella con mucho cuidado le limpió la tierra del pantalón y le preguntó si estaba bien. El niño solo asintió con la cabeza mientras seguía llorando bajito. Ella vio que uno de los cordones estaba tan enredado que si el niño se paraba así iba a caerse otra vez. Entonces, sin decir nada, se agachó más, tomó su zapato con cuidado y empezó a amarrarlo. El niño dejó de llorar por un momento y se quedó mirándola. No le decía nada, pero no se movía. Cuando terminó de amarrar el primer zapato, empezó con el otro. Sara lo hizo con tanto cuidado como si fuera algo importante, y en realidad sí lo era. Lo que Sara no sabía era que unos metros atrás, dentro de un carro oscuro estacionado al lado del parque, un hombre la estaba observando. Alejandro, de traje gris, se había bajado apenas unos segundos después de ver que su hijo había corrido demasiado lejos. Lo siguió con la vista, pero cuando lo vio caer se le aceleró el corazón. Ya iba a correr cuando vio que alguien más llegaba primero. En cuanto se dio cuenta de que era una mujer en situación de calle, dudó un momento, pero cuando vio cómo ella trataba a Mateo, lo dejó de dudar. Alejandro no dijo nada. Se quedó ahí parado viendo cómo esa desconocida ayudaba a su hijo como si lo conociera, no con pena ni con prisa, sino con cariño. Fue entonces que escuchó la risa de su hijo. Mateo, todavía con los cachetes húmedos por las lágrimas, soltó una pequeña carcajada cuando Sara terminó de amarrar el último nudo. Ella le hizo una mueca chistosa y el niño no pudo evitar reírse. ¿Estás mejor?, le preguntó ella con voz tranquila. El niño asintió otra vez y señaló hacia el carro. «Ahí está mi papá», dijo levantando la mano. Sara volteó y se quedó helada. Alejandro ya caminaba hacia ellos, alto, bien vestido, con cara seria, pero no molesto. Todo lo contrario. Cuando llegó, se agachó junto a su hijo y lo revisó rápido. «¿Te lastimaste?», le preguntó mientras le veía la frente. «No, ya me curó», dijo Mateo señalando a Sara. Ella bajó la mirada. No sabía si quedarse o irse. Sentía que ya había hecho lo que tenía que hacer y que no pintaba en ese momento. Pero antes de que se pusiera de pie, Alejandro le habló. «Gracias por ayudarlo». «Number, y fue nada», dijo ella sin mirarlo directo. «Sí fue», insistió él. «Mucho». «¿Estás bien?». Sara lo miró sorprendida. No estaba como estaba acostumbrada a que alguien le preguntara eso. Hizo un gesto como de más o menos y trató de irse, pero el niño la detuvo tomándola del brazo. «Te vas», le dijo con voz bajita. «Tengo que irme, campeón». «Pero, ¿vas a volver?». Sara se agachó de nuevo y le sonrió. «No sé, a veces estoy por aquí». Mateo la abrazó sin miedo. «Sin duda.
Fue un momento tan puro que incluso a Alejandro se le aprestó el pecho. No sabía por qué, pero ver a su hijo abrazando a esa mujer que minutos antes era una completa desconocida, le movió algo por dentro. ¿Te gustaría que te invite a algo de comer?, le preguntó Alejandro. Sara lo miró como si le hubiera dicho algo muy raro. No hace falta, de verdad. No lo digo por lástima. Solo quiero agradecerte. Vamos a cenar por allá cerca. ¿Nos acompañas? Ella lo pensó un poco. Miró su ropa, sus manos sucias, sus tenis gastados. Se sintió fuera de lugar, pero también sintió hambre. Y más que eso, sintió que alguien por primera vez en mucho tiempo la veía con otros ojos, no como un problema, no como una carga, solo como una persona. Alejandro no insistió. Esperó en silencio. «Está bien», dijo ella al fin. «Pero nada caro, ¿eh?» Mateo brincó de gusto y le tomó la mano como si fueran amigos de toda la vida. Sara no pudo evitar sonreír mientras caminaban. Rumbo al auto. La gente los miraba con cara de confusión. Un hombre bien vestido, un niño sonriente y una mujer con la ropa sucia y el cabello recogido en un chongo improvisado. Pero ninguno de los tres se fijaba en eso. En ese momento, lo único que importaba era que algo, sin que nadie lo planeara, había empezado a cambiar. Sara no volvió al parque al día siguiente ni al siguiente. Después de aquella cena, se sintió rara. Había comido bien, sí, pero la mezcla de comida caliente, atención y palabras amables la dejaron con la cabeza revuelta. No estaba aquí o la acostumbrada. Pensó que después de eso ya no se lo encontraría nunca más, que el niño la olvidaría en cuestión de días, como todos olvidan lo que no les conviene recordar. Pero no fue así. Alejandro tampoco olvidó. Esa noche, mientras veía la televisión, sin ponerle atención, su cabeza seguía dando vueltas. Había algo en esa mujer que le llamaba la atención. No por su ropa, ni por cómo hablaba, ni porque fuera simpática, sino por algo más, algo que no podía explicar. Y luego estaba Mateo. Desde que murió su mamá, no se había apegado a nadie. Ninguna niñera, ninguna maestra, ni siquiera la psicóloga que le recomendaron. Gonzara había pasado algo diferente. No solo la aceptó, la buscaba. Pasaron 3 días hasta que Alejandro volvió a llevar a Mateo al parque. El niño no quería ir a otro lugar, solo preguntaba por la chica buena, como la llamaba él. Alejandro sabía que no podía prometerle nada, pero algo en su interior le decía que tal vez volverían a verla. Así que lo llevó sin decirle mucho, esperando que la casualidad hiciera su parte. Sara estaba ahí, pero no en la banquita donde solía sentarse. Esta vez estaba parada cerca del carrito de elotes, ayudando a una señora que vendía esquites. Le había pedido chance de ayudarle con la charola a cambio de una cena. La señora aceptó porque la conocía de vista y sabía que no se metía con nadie. Mateo la vio antes que su papá. Se bajó del auto, casi sin esperar a que se lo abrieran, y corrió directo hacia ella. Sara se agachó de golpe cuando lo vio venir y casi se cae con todo, y la charola de vasos. El niño se le colgó del cuello como si la conociera de toda la vida. «Sí, volviste», gritó Mateo sonriendo con todos los dientes. Sara se rió. Era imposible no hacerlo. «Tú también, campeón. Pensé que ya te habías olvidado de mí». «Te busqué», dijo con toda la seriedad de un niño de 6 años. Alejandro llegó caminando detrás con paso tranquilo. Sara lo vio venir y se puso un poco nerviosa, no porque tuviera miedo, sino porque no sabía si estaba bien que se emocionara. Tanto al verlo, Alejandro la saludó con la cabeza como si fueran viejos conocidos. Ella le devolvió el gesto. «Gracias por no desaparecer», le dijo él sin adornos. «No fue por ti», respondió Sara en broma. «Fue porque doña Carmen me dejó cargar su charola. Estoy pagando mi esquite, te lo pago yo», dijo Alejandro sin pensar. «No, ni lo sueñes. Este me lo gano yo». Alejandro sonrió. Le gustaba esa forma de hablar directa, sin filtros. No estaba acostumbrado. La mayoría de la gente con la que hablaba en su día a día le medía las palabras. «Sarano, ¿tienes unos minutos?», preguntó. «Mateo quiere invitarte a jugar.
a empujar el columpio. Dice que tú lo empujas mejor que yo. Sara soltó una carcajada, esa que le salía de forma natural, sin esfuerzo. Le entregó la echarola a doña Carmen, que ya venía de regreso, y le pidió chance de ausentarse un rato. Va, pero solo un rato. Luego me toca barrer. El parque estaba casi vacío. El sol empezaba a esconderse y había una brisa fría que sacudía las ramas de los árboles. Mateo se trepó al columpio con toda la energía del mundo. Sara lo empujaba con fuerza, pero siempre cuidando que no volara demasiado. Alejandro los miraba desde una banca, cruzó los brazos y se recargó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de unos minutos, Mateo se cansó y fue a buscar una pelota que alguien había dejado abandonada. Sara se sentó al lado de Minés, Alejandro sin mucho plan. Estaba sudada, polvosa, y se sentía fuera de lugar otra vez, pero algo la mantenía ahí. ¿Siempre vienes a este parque?, preguntó Alejandro. Cuando puedo, no siempre tengo ganas de ver gente. Entiendo. Hubo un momento de silencio que no se sintió incómodo. Ambos miraban al niño jugar. Había algo tranquilo en ese momento, algo que ni ella ni él sabían cómo explicar, pero que se sentía bien. ¿Tienes hijos?, preguntó ella de pronto. Solo Mateo. Su mamá murió hace 2 años. Lo siento, yo también. Sara bajó la mirada, no por tristeza, sino porque no sabía qué más decir. Alejandro la observó de reojo. Tenía curiosidad quién era realmente, cómo había llegado hasta ese punto. No se atrevía a preguntarle aún, ¿no? Pero sí quería saber más. «¿Y tú?», dijo ella. «Ahora siempre te vistes como si fueras a una junta». Alejandro soltó una risa corta, sincera. «Costumbre. Trabajo en una empresa que fabrica partes industriales. Tengo que andar corriendo todo el día». Suena aburrido. Lo es. Se quedaron callados de nuevo. Mateo regresó corriendo con la pelota en las manos y los interrumpió. Se la dio a Sara como si fuera un regalo y luego se fue a treparse a una resbaladilla. Ella sostuvo la pelota entre las manos y sonrió. «Ese niño es diferente», dijo. «No sé cómo explicarlo, pero tiene algo». «Tiene mucho de su mamá», respondió Alejandro. Viendo a lo lejos, Sara lo miró de nuevo, esta vez más detenidamente. No era el típico papá ausente, ni el tipo de rico arrogante que había conocido otras veces. Tenía algo roto por dentro, igual que ella. Y eso, aunque no lo dijeran, los hacía parecidos. Cuando se despidieron fue rápido. Ella le devolvió la pelota a Mateo y le prometió que tal vez lo vería otro día. Alejandro le pidió su nombre y ella se lo dio sin pensar. «Sara», dijo de Sara Leticia, «pero nadie me dice así». «Alejandro», contestó él como si hiciera falta. «Ya lo sabía, campeón te delató». Ambos se rieron. Luego ella se alejó sin decir adiós, como si no quisiera darle importancia. Pero mientras caminaba de vuelta hacia el carrito de esquites, no pudo evitar voltear a verlos de nuevo. Mateo le tiró un beso con la mano. Ella lo atrapó en el aire y se lo guardó en el corazón sin que nadie la viera. El sábado por la mañana, el sol ya calentaba fuerte desde temprano. El parque estaba lleno de familias, globos, música bajita en alguna bocina perdida y niños corriendo de un lado a otro. Sara caminaba despacio entre los árboles sin prisa. Había dormido poco, pero esa noche sí consiguió espacio en el refugio. Aún traía el olor a jabón barato en la ropa, pero al menos se sentía limpia y un poco más tranquila. Pensaba ir a ver si doña Carmen la dejaba ayudarle otro rato, pero algo la detuvo. A unos metros cerca de los juegos, escuchó una vocecita conocida gritando su nombre. «Sara, Sara». Volteó y ahí estaba con los cachetes bien rojos y la camiseta empapada de sudor. Mateo corriendo con los brazos abiertos. Detrás de él, Alejandro caminaba cargando una mochila y una gorra en la mano. Sara abrió los ojos sorprendida. «¿Otra vez tú?» «Sí, te dije que volvería». El niño le saltó encima como si fuera una especie de premio y ella apenas alcanzó a sostenerlo.
Lo bajó de inmediato porque ya estaba grande y pesaba más de lo que aparentaba. Alejandro llegó enseguida. «Buenos días», dijo mirándola con calma. «Hola. No pensé verlos hoy». Mateo insistió. No quiso ir a ningún otro lugar. «Lo traje por si teníamos suerte y la tuvimos», dijo Mateo orgulloso. Sara sonrió. No pudo evitarlo. Esa forma tan natural de llegar a su vida la tenía confundida. No entendía por qué, pero se sentía menos sola cuando ellos estaban cerca. «¿Ya desayunaste?», preguntó Alejandro directo. «Más o menos. ¿Quieres acompañarnos a un picnic?». Sara arqueó una ceja. «Picnic». Alejandro abrió la mochila y le mostró unos sándwiches envueltos, un par de jugos, manzanas y papas. Nada elegante, nada de restaurante caro, solo comida hecha en casa. Mateo ayudó a preparar todo. «¿Yo corté el jamón?», dijo el niño como si fuera un logro mundial. Sara se rió. «Está bien, pero si el jamón está muy grueso, no me hago responsable». Buscaron un espacio con sombra y pusieron una manta en el pasto. Alejandro se sentó con las piernas estiradas, Sara con las rodillas pegadas al pecho y Mateo revoloteando alrededor como mosquito contento. Comieron entre risas, entre preguntas sin filtro del niño y respuestas sinceras de ambos. Alejandro no preguntó nada sobre la vida de Sara, ni de dónde venía ni qué hacía. Solo le ofreció un rato tranquilo y eso, sin que nadie lo dijera. Valía mucho. Después del picnic, Mateo quiso ir a buscar lagartijas entre los arbustos y Sara fue con él. Alejandro los miraba desde lejos con los ojos entrecerrados por el sol, pero con la mirada suave. En ese momento pensó que hacía tiempo no lo veía tan feliz, y también pensó que él tampoco se había sentido así en años. Cuando ya el sol estaba bajando y el calor se empezaba a ir, Mateo se quedó dormido sobre la manta con la cabeza recargada en una mochila. Sara lo cubrió con una chamarra y se sentó al lado de Alejandro. «Se agotó», dijo ella. «Parece que corrió medio mundo». «Es feliz contigo», respondió él sin pensarlo demasiado. Sara se quedó callada. No sabía qué decir. Alejandro tampoco insistió. «No estoy acostumbrada a esto», dijo después de un rato. «¿A qué?». «A que la gente me vea así como tú me estás viendo ahora. Como si valiera la pena». Alejandro giró el rostro y la miró directo. «¿Y cómo? ¿Se supone que te vea?». «No sé, como todos, como si estorbara. Yo no pienso eso». Ella respiró hondo. Se notaba que quería decir algo más, pero se aguantó. No quería arruinar lo que fuera que estaba pasando. «Es que esto no es normal», dijo él de pronto. «Lo sé. No es común que una mujer que conociste en la calle se vuelva tan cercana a tu hijo, pero yo tampoco soy el tipo de persona que hace lo que todos esperan». Sara lo miró con desconfianza. «¿Me estás diciendo que esto que nosotros te estoy diciendo que Mateo necesita a alguien como tú cerca y que yo también creo que eso no pasa por accidente?» Ella bajó la mirada. El corazón le latía en fuerte, pero no quería que se le notara. «Mira, no quiero que pienses que tengo algún plan raro», siguió Alejandro. «Solo estoy diciendo que si tú quieres puedes pasar más tiempo con nosotros. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo». Sara no respondió. Solo lo miró un rato. Luego asintió con la cabeza sin sonreír, sin decir que sí ni que no. Fue un gesto pequeño, pero honesto, y eso bastó. Cuando Mateo despertó, estaba un poco desorientado, pero feliz. Sara lo ayudó a pararse, le limpió las hojitas del cabello y le dio el jugo que había quedado en la mochila. El niño la miraba como si fuera de su familia, como si siempre hubiera estado ahí. Antes de despedirse, Alejandro le ofreció llevarla en el coche. Ella se negó como siempre. «Si la gente me ve bajando de un carro como el tuyo, no me van a creer que no robé nada», bromeó. «Está bien», dijo él, «pero déjame al menos acompañarte un tramo». Caminó con ella y con Mateo hasta la entrada del parque. Ahí se despidieron.
El niño la abrazó fuerte otra vez y le hizo prometer que volvería al día siguiente. Sara no prometió nada, pero lo pensaba hacer. Alejandro, antes de irse, le pidió el número de teléfono. Sara sacó un papelito arrugado del bolsillo. No tengo celular, pero este es el del refugio donde a veces estoy. Si me dejan recados, los recibo. Lo anotaré. Ella se alejó con paso tranquilo, mirando al frente, pero con la cabeza llena de cosas. Esa tarde algo en ella cambió. No sabía cómo llamarlo, pero lo sentía, y eso en su mundo ya era bastante. Era lunes por la mañana y el parque estaba casi vacío. Apenas un par de personas caminando, uno que otro señor haciendo ejercicio y unas señoras platicando junto a la entrada. Sara se sentó en su banquita de siempre con un vaso de café que alguien le regaló a la salida del refugio. No tenía planes para ese día. Tal vez ir al mercado a ver si encontraba algo que hacer o caminar por la colonia buscando alguna chamba rápida, pero no le dio tiempo ni de pensar demasiado. A lo lejos vio una figura que ya se le hacía conocida. Alejandro venía solo, sin Mateo esta vez, con camisa blanca y lentes oscuros. Caminaba firme, como si ya supiera que la iba a encontrar. «Otra vez tú», dijo Sara apenas lo tuvo enfrente. «¿Te molesta?» «Depende. ¿Traes café?» Él se rió y se sentó a su lado sin pedir permiso. «No, pero traigo una idea. Una idea. Una propuesta más bien». Sara lo miró de lado desconfiada. No por él exactamente, sino porque su instinto le decía que cuando algo suena bonito, casi siempre hay algo raro detrás. «Quiero contratarte», dijo Alejandro sin rodeos. «¿Qué?» «Sí. Quiero que trabajes conmigo». «¿De qué hablas? ¿Quieres que te ayude con tus papeles o qué?» «Quiero que cuides a Mateo». Sara soltó una risa incrédula. Pensó que era una broma, pero al ver la cara de Alejandro, se dio cuenta de que hablaba en serio. «¿Estás loco?» «Un poco, pero también estoy desesperado. Mateo no se lleva con nadie, no confía en nadie, no habla tanto con nadie como contigo. Eso no significa que yo pueda hacerme cargo de él. No te estoy pidiendo que lo eduques, ni que te conviertas en su mamá. Solo quiero que pases tiempo con él, que lo acompañes, que le des un poco de la calma que tú le das cuando están juntos». Sara se quedó en silencio, tomó un sorbo de su café ya frío y pensó. Era la cosa más loca que le habían propuesto en mucho tiempo, pero también la más humana. ¿Y cómo sabes que no me voy a robar algo de tu casa o que no voy a lastimar a tu hijo? No lo sé, pero confío en lo que veo. ¿Y qué ves? A una mujer que le amarró los zapatos a un niño desconocido sin esperar nada. Eso no se finge. Sara se rascó la frente y suspiró. Estaba nerviosa, incómoda, pero también sentía algo raro en el pecho, como si parte de ella quisiera decir que sí. ¿Dónde vives? En Lomas del Sur. No manches. ¿Quieres llevar a una mujer como yo a una casa como esa? Sí. ¿Y qué va a decir tu familia, tus amigos, tu gente rica? Me da igual lo que digan. Sara lo miró con más atención. No parecía estar mintiendo. No parecía el tipo de persona que dijera cosas solo para quedar bien. Aún así, el miedo estaba ahí. «Mira, no sé», dijo ella al fin. «Yo tengo un pasado, Alejandro. Uno que no te va a gustar. He estado en la encalle por años. He hecho cosas que no me enorgullecen. No soy alguien que pueda cuidar a un niño como el tuyo. ¿Has lastimado a alguien? ¿No has robado? Sí, sigues haciéndolo. No hace mucho que no. Entonces no me importa tu pasado. Me importa lo que hagas hoy». Sara lo miró fijo, esperando ver una señal de burla, algo que la hiciera sentir como una tonta por creer, pero no encontró nada de eso. ¿Y qué tendría que hacer? Estar con Mateo en las tardes, recogerlo de la escuela, llevarlo al parque, jugar con él, lo que ya haces. Pero con un poco de orden, yo me encargo de todo lo demás. ¿Y me vas a pagar? Claro. ¿Y me vas a dar ropa? ¿Dónde bañarme?
¿Dónde dormir? Sí. Y si un día me harto y me voy, entonces te vas y no pasa nada. Pero al menos inténtalo. Sara se pasó las manos por la cara. Estaba abrumada. Su cabeza iba a 1000 por hora. Era demasiada confianza, demasiada oferta, demasiado para una vida como la suya. Me puedo tomar el día para pensarlo. Tómate lo que necesites. Pero quiero que sepas algo. Mateo te está esperando. Pregunta por ti todos los días, y si tú dices que no, se va a poner triste. No lo digo para presionarte, solo para que lo sepas. Alejandro se levantó, sacó una tarjeta del bolsillo interior de su cartera y se la extendió. Aquí está la dirección. Si decides venir, pregúntale a Ana. Ella te va a dejar pasar. Sara tomó la tarjeta con cuidado, como si se fuera a romper. Vio cómo se alejaba y se guardó el papel en el bolsillo. Se quedó sentada un rato más sin moverse, mirando el parque, el pasto seco, el vaso de café vacío entre las manos. Pensaba en Mateo, en su risa, en cómo le había dado esa pelota vieja como si fuera un tesoro. Pensaba en la posibilidad de tener un techo, aunque fuera por unos días. Y también pensaba en la última vez que alguien confió en ella. No podía recordarlo. Esa tarde no fue al mercado, ni regresó al refugio. Caminó sin rumbo, dándole vueltas a todo, hablando sola en voz bajita, como si alguien le pudiera responder. La vida no le había dado muchas oportunidades, y las pocas que tuvo las echó a perder. Pero esta se sentía diferente. Cuando cayó la noche, aún tenía la tarjeta en la mano. La miraba como si le hablara. Le temblaban los dedos. No sabía si tenía el valor para tocar esa puerta. No sabía si se lo merecía, pero sabía que quería intentarlo. Sara se paró frente al portón gris con el corazón latiéndole en el cuello. Había caminado 3 cuadras desde la última parada del camión, y aunque no estaba tan lejos, sentía que las piernas le temblaban como si hubiera corrido un maratón. La casa era enorme, de esas que tienen cámaras en las esquinas, rejas eléctricas, y una de esas chapas que no tienen ni botón ni llave, solo un timbre chiquito a un lado. Sara dudó. Tuvo la tarjeta de Alejandro entre los dedos por 10 minutos antes de animarse a tocar. Cuando apretó el botón, la voz de una mujer sonó por el interfón. ¿Quién es? Vengo. Soy Sara. Alejandro me dijo que preguntara por Ana. Un silencio breve. Un momento, pasaron unos segundos, y el portón se abrió con un zumbido. Sara cruzó la entrada con pasos cortos. El jardín estaba tan parejito que parecía de revista. Las flores acomodadas por color, los arbustos cortados, como si alguien usara regla. Todo tan limpio que a Sara le dio pena pisar. La puerta principal ya estaba abierta. Adentro, una mujer de unos 50, pelo recogido en un chongo apretado y mirada afilada, la esperaba con los brazos cruzados. Llevaba un delantal gris, sin una sola mancha. Tenía cara de que nada se le escapaba. ¿Tú eres Sara? ¿Sí? Buenos días. Pasa. El señor Alejandro me avisó. Sígueme. Sara cruzó el umbral y la casa la tragó. Todo era blanco, grande, con ese olor a cera para muebles y piso recién trapeado. Caminó detrás de Ana como si pisara hielo. Se sentía fuera de lugar, como un manchón en una pintura limpia. Llegaron a una sala enorme con un ventanal que daba al jardín, un sillón gigante, una mesa de centro sin un solo papel, ni una revista, ni una taza, todo perfectamente ordenado. Ahí se quedaron. El señor Alejandro no está, pero dijo que tú sabías por qué venías. Dijo Ana seca, como si ya no quisiera hablar más. Sí, me ofreció un trabajo. Ajá. Me dijo que ibas a estar con el niño en las tardes, que ibas a quedarte en el cuarto del fondo. ¿Del fondo? Sí. Hay un cuarto junto al área de lavado. Tiene baño propio. No es como los de arriba, pero está decente. Te lo arreglamos en la mañana. Si quieres, puedes verlo. Sara solo asintió. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a sonar mal.
Ana caminó por un pasillo largo y Sara la siguió. Bajaron un par de escalones hasta llegar a una puerta blanca. La abrió. El cuarto era pequeño, con una cama individual, una mesa de noche y una ventana chiquita en lo alto. Estaba limpio, eso sí, pero se sentía frío, ajeno. Aquí puedes dejar tus cosas, no traigo nada. Ana solo hizo un gesto leve con la cabeza y se fue. Sara se sentó en la orilla de la cama. El colchón era más duro de lo que esperaba. Se quedó ahí mirando la ventana. No sabía si sentirse agradecida, nerviosa o arrepentida. Un rato después escuchó voces. El timbre de Mateo era inconfundible. Gritaba su nombre como si jugara a que lo buscara. Sara se paró de inmediato y salió. Mateo apareció corriendo por el pasillo con una mochila colgando de un brazo. ¿Viniste? Sí, viniste. Te lo dije, papá. Alejandro apareció detrás con una sonrisa que parecía de alivio. Hola, Sara, qué bueno que llegaste. Hola, sí, aquí ando. ¿Te enseñaron tu cuarto? Sí, gracias. Está bien. No necesito mucho. Alejandro asintió. No hizo preguntas raras ni intentó quedar bien. Solo le extendió una bolsa con una botella de agua y unos papeles. Esto es un pequeño contrato, nada legal, complicado, solo algo para que te sientas segura. También hay algo de efectivo para estos días y la ruta del camión por si algún día necesitas salir y volver sola. Sara agarró la bolsa, pero no la abrió. Sentía que todo pasaba muy rápido y en su cabeza todavía no terminaba de entender cómo había llegado ahí. ¿Quieres merendar con nosotros?, preguntó Alejandro. No quiero estorbar. No estorbas. Estás invitada. Mateo la tomó de la mano y tiró de ella hacia la cocina. Ahí sí que Sara se sintió chiquita. La cocina era como de programa de televisión, todo de acero. Limpio, ordenado. Alejandro sirvió unos platos con sopa de letras y pan con mantequilla. Nada fancy, nada extraño, comida sencilla. ¿Tú cocinaste?, preguntó Sara mientras se sentaban. Sí, pero no lo digas muy fuerte. Ana se enoja. ¿Por qué? Porque dice que la estorbo en la cocina. Mateo río. Sara también. Empezaron a comer. Aunque Sara estaba tensa, algo en el ambiente se fue soltando. Mateo no dejaba de hablarle, contarle cosas de la escuela, de sus dibujos, de un perrito que quería tener. Sara solo escuchaba y de vez en cuando le respondía algo. No sabía si estaba haciendo bien las cosas, pero al menos el niño se veía contento. Después de la comida, Mateo subió a su cuarto y Alejandro acompañó a Sara al pasillo. Puedes moverte por la casa con libertad. Si alguna vez te sientes incómoda, dime. No quiero que sientas que estás atrapada aquí. No me siento atrapada. Solo no sé si pertenezco. Alejandro la miró con calma. Mateo piensa que sí, y yo también. Sara no supo qué decir. Asintió otra vez, y regresó a su cuarto. Cerró la puerta despacio. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo lloró bajito. No de tristeza, tampoco de alegría. Lloró porque estaba asustada. Porque cuando una persona ha vivido tanto en la calle, tener un techo no solo da calma, también da miedo. Miedo de perderlo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de que todo sea una ilusión. Y esa noche, antes de dormir, se prometió a sí misma que no se iba a ir corriendo. Que iba a intentarlo. Aunque no se sintiera suya esa casa. Aunque tuviera miedo. Aunque dudara de todo. Porque tal vez, solo tal vez, ahí podría empezar algo nuevo. Sara llevaba 4 días en la casa. 4 días aprendiendo a moverse sin hacer ruido, a no tocar lo que no era suyo y a no meterse donde no la llamaban. Ya sabía a qué hora llegaba el camión de Mateo, qué comida le gustaba y hasta cómo lo convencía de hacer la tarea con dibujos y promesas de cuentos. Cada día que pasaba sentía menos miedo, aunque no del todo. Esa tarde, mientras Sara le leía a Mateo una historia de piratas en el sillón del cuarto de juegos, Ana entró sin tocar. Sara, el señor Alejandro quiere que te quedes a cenar. Hoy viene la señora Lucía. ¿Quién es?
Su cuñada. Ana no dijo más. Solo salió seria como siempre. Sara siguió leyendo, pero ya no estaba tan concentrada. Algo en el tono con el que Ana dijo. La señora Lucía la dejó incómoda. No sabía si era solo su imaginación, pero algo se sentía distinto. Esa tarde, a las 7 en punto, bajó a la cocina. Alejandro ya estaba en la sala hablando por teléfono. Cuando la vio, colgó rápido y se acercó. Gracias por quedarte. Quiero que conozcas a Lucía. Ha estado muy presente con Mateo estos años. Casi como una tía. ¿Está bien que yo esté? Claro. Eres parte de esto también. Tranquila. Sara asintió. Se alisó la blusa como pudo. Esa tarde Alejandro le había dado algo de ropa limpia que él mismo había comprado. Nada caro, pero todo nuevo. Jeans, una blusa color crema y unos tenis blancos. Ella todavía se sentía rara con ropa limpia, como si no le quedara del todo, pero al menos ya no olía a calle. 10 minutos después llegó Lucía alta, flaca, con un vestido entallado color vino y el cabello perfectamente peinado. Entró como si la casa fuera suya, saludó a Alejandro con un beso en la mejilla, abrazó a Mateo sin mucho entusiasmo y luego se volteó hacia Sara. «Hola, tú debes ser Sara», dijo estirando la mano. Sara respondió extendiendo la suya. Lucía le dio la mano, pero no con ganas. La miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mucho gusto». Igualmente fueron al comedor. Ana ya había puesto la mesa con todo el show. Servilletas dobladas, copas, platos grandes, aunque solo sirvieran sopa. A Sara le costaba hasta sentarse. Sentía que si movía algo iba a romperlo. Alejandro sirvió vino para él y Lucía. A Sara le ofreció agua mineral. ¿No quieres vino?, preguntó Lucía fingiendo interés. No, gracias. Me da sueño. Qué raro. Casi todo el mundo que conozco ama el vino. Yo no soy casi todo el mundo. Hubo un silencio corto. Alejandro sonrió, pero se notaba que trataba de mantener la calma. Lucía lo miró con una ceja levantada. Y cuéntame, Sara, ¿a qué te dedicabas antes de esto? Sara tragó saliva a muchas cosas, pero últimamente no tenían nada fijo. Alejandro me ofreció cuidar a Mateo y pues aquí estoy. ¿Y estudiaste algo? Number. Bueno, sí, hasta secundaria. Después ya no pude seguir. Ya. Qué interesante. La forma en que lo dijo hizo que a Sara se le encendiera algo adentro. No eran las palabras. Era el tono, como cuando alguien dice algo solo para hacerte sentir menos. Ana sirvió el primer plato. Sopa de verduras, todo bien preparado, con pan calientito al lado. Sara comía despacio, sin hacer ruido. Escuchaba más de lo que hablaba. Lucía no paraba de hacer preguntas disfrazadas de curiosidad. «¿Y tus papás murieron hace años y vivía sola en la calle?» Ahí sí que Lucía se atragantó con el pan. Alejandro no reaccionó. Sabía que Sara hablaba sin filtros. Y aunque era raro oír eso así tan directo, también lo respetaba. «¿En la calle?», repitió Lucía, como si no lo hubiera escuchado bien. «Sí. ¿Algún problema? No, solo que bueno. Supongo que Alejandro no me contó esa parte». Alejandro levantó la vista. «No le cuento todo a todo el mundo». «Claro, solo me sorprendió. No todos los días una mujer que vivió en la calle termina comiendo aquí. No todos los días una mujer como tú me hace tantas preguntas tan incómodas», respondió Sara. Hubo un silencio fuerte. Lucía se acomodó el vestido como si quisiera ganar tiempo. Alejandro se sirvió más vino. Mateo estaba en su cuarto jugando ajeno a todo. La cena siguió, pero ya no igual. Sara casi no habló. Terminó su comida y agradeció. Lucía seguía con su sonrisa congelada, esa que parecía más una máscara. Antes de levantarse, Sara miró a Alejandro. «Gracias por la cena. Gracias a ti por quedarte». Sara salió hacia su cuarto sin mirar atrás.
Apenas cerró la puerta, se sentó en la cama y soltó el aire. No sabía si había hecho bien en responderle así a Lucía, pero tampoco se arrepentía. No estaba ahí para fingir. En el comedor, Lucía cruzó los brazos. ¿Estás seguro de esto? Sí. No parece muy estable. Es lo mejor que le ha pasado a Mateo en mucho tiempo. ¿Y tú lo haces por Mateo o por ti? ¿Por los dos? Lucía se quedó callada, agarró su copa y se la terminó de un solo trago. No dijo más. Pero en su cara se notaba que no le gustaba nada de lo que estaba pasando. Ni Sara, ni su historia, ni la idea de que Alejandro confiara tanto en alguien como ella. Los días pasaban y Sara empezaba a agarrar ritmo. Al principio se levantaba temprano sin hacer ruido, se bañaba rápido y ayudaba con el desayuno, aunque Ana no se lo pidiera. Poco a poco Mateo fue creando su rutina con ella, desayunar con ruidos de risas, ir a la escuela sin llorar y volver sabiendo que Sara lo iba a estar esperando. Ana seguía igual, no hablaba más de lo necesario y solo la miraba con esa cara de, a ver cuánto duras aquí. Pero al menos ya no se metía en su espacio. De vez en cuando le dejaba un poco más de comida en su plato, como quien no quiere la cosa. Y Sara lo tomaba como un buen signo. Sara no tocaba nada que no fuera suyo, no subía a la planta alta, no curioseaba y aunque tenía acceso a muchas cosas, siempre respetaba cada rincón. Sentía que ese era el único modo de no perder lo poco que tenía. Ese techo, ese niño y ese trabajo raro que cada día parecía menos trabajo y más parte de su vida. Mateo mejoró en la escuela. Alejandro lo notaba. Las maestras le decían que ya no se aislaba tanto, que participaba más, que estaba de mejor humor. Cuando le preguntaban qué había pasado, él solo respondía, Sara. Una tarde, mientras Mateo hacía la tarea, Alejandro entró con unas hojas en la mano. Oye, le dijo a Sara, que estaba en la mesa ayudando al niño a recortar unas figuras. Me mandaron esto del seguro, quieren saber si puedes tener acceso al médico por cualquier cosa. ¿Te parece si te inscribo como parte del personal? Sara dejó de cortar y lo miró como si le hablara en otro idioma. ¿Seguro? Sí, médico dentista, lo básico. ¿Y eso cuesta? Yo lo cubro. ¿Pero por qué? Porque ya formas parte de esto. No es solo un favor, es lo justo. Sara no supo qué decir. Le daba pena aceptar, pero también sabía que si se enfermaba no tenía a dónde correr. Bajó la mirada y asintió. Gracias. Alejandro sonrió, anotó algo en los papeles y se fue. Mateo, sin dejar de pegar con el resistol, dijo, Eres como parte de mi familia, ¿sabes? Sara se le quedó viendo con los ojos medio aguados. No dijo nada, solo le revolvió el cabello con ternura. En otro lado de la ciudad, Lucía también notaba esos pequeños cambios y no le gustaban. Empezó a pasar más seguido por la casa. Decía que iba a ver a Mateo, pero todos sabían que era para ver qué hacía Sara. Una vez llegó sin avisar, y la encontró sola con el niño dibujando en el jardín. Lucía se quedó mirándolos desde el pasillo sin hacer ruido. Los veía reírse, intercambiar colores, hasta pelear un poco por una crayola azul. Le molestaba. No sabía por qué, pero le dolía ver esa conexión. ¿Qué hacen?, preguntó de golpe, interrumpiendo el momento. Un dibujo, dijo Mateo. Es una casa. Y Sara la pintó. Lucía se agachó a ver la casa del dibujo. Tenía un jardín enorme, un perro, 3 ventanas y una mujer con trenzas largas. No se parecía a nadie, pero estaba ahí. Sara volteó y se limpió las manos. ¿Quieres dibujar tú? No, gracias, respondió Lucía, fría. Mateo se quedó callado. Ya entendía cuando alguien llegaba con energía rara. Esa noche Lucía le habló a Alejandro. Creo que estás confiando demasiado en esa mujer. ¿A qué te refieres? No sabes nada de ella. Solo lo que te quiso contar puede estar escondiendo algo. Tú tampoco sabes nada, pero tengo ya ojos, Alejandro. Veo cómo se mueve, cómo te ve, cómo te responde,
¿Y si solo está jugando contigo? ¿Y si tiene a alguien detrás un plan? Alejandro se frotó la cara con cansancio. ¿Sabes qué creo? Que estás celosa. Lucía abrió los ojos como si él la hubiera golpeado. Perdón. Sí. Siempre te metes en lo que no te importa cuando no tienes el control. Yo solo quiero proteger a Mateo y a ti. Gracias, pero estamos bien. Lucía se quedó callada un momento. Luego bajó la voz. Ten cuidado, Alejandro. No todo lo que brilla es oro. No te encariñes tan rápido. Alejandro no respondió. Solo cortó la llamada con un suspiro. Mientras tanto, Sara ya empezaba a escribir su nombre en la agenda de Mateo. A veces lo ayudaba a llenar las tareas, otras veces solo le ponía una estrellita. Cada vez que firmaba con su nombre, lo hacía con letra firme, como si al escribir Sara dejara claro que sí existía, que sí tenía un lugar, aunque fuera pequeño. Un día, Mateo llegó corriendo de la escuela con una noticia. Saqué 10 en matemáticas. ¿En serio?, dijo Sara emocionada. Sí, y la maestra puso que estoy más concentrado gracias a ti. Sara lo abrazó fuerte. Era la primera vez que alguien le daba crédito por algo bueno. Se sintió útil, valiosa. Y aunque no se lo dijera a nadie, esa noche durmió con una sonrisa en la cara porque dentro de una casa que al principio se sentía ajena, algo estaba cambiando. Algo pequeño, pero importante. Y eso lo notaban todos. Hasta los que no querían verlo. Esa mañana empezó como cualquiera. Preparó hotcakes con plátano porque a Mateo le encantaban. Alejandro bajó con su camisa remangada y cara de que apenas iba despertando. El niño comió tan rápido que le tuvieron que recordar que masticara. Todo parecía normal, todo estaba en calma. Pero a veces las cosas que parecen tranquilas son justo las que esconden las peores sorpresas. Cuando Mateo se fue a la escuela, Sara se quedó sola en la casa. Alejandro salió a una junta y Ana andaba en el mercado. Aprovechó el silencio para lavar algo de su ropa a mano. No quería usar la lavadora sin preguntar. Estaba en eso, agachada junto al lavadero del patio trasero, cuando escuchó un silbido. No era la radio, no venía de la calle, era justo del otro lado de la barda. Alzó la vista. Alguien la estaba mirando. Un hombre flaco con una gorra vieja, los brazos tatuados y una sonrisa torcida. Sara se quedó helada. «¡Qué milagro, chaparra!», dijo él sin pena. «¿Tomás? ¿Pensaste que no te iba a encontrar?». Sara dio un paso atrás instintivamente. Le sudaban las manos. Sentía el corazón en el cuello. «¿Qué haces aquí?». «Tranquila, solo vengo a platicar. Veo que ya andas en buena vida. No tienes nada que hacer aquí. ¿Y tú sí o qué?». Tomás se rió. Una risa seca, burlona. «¿Te crees de los ricos ahora? Pártane consto». Tenía 1000 cosas en la cabeza. Había pensado que nunca más lo iba a ver. Él era parte de una etapa que había dejado atrás a la fuerza. Pero ahí estaba como si el tiempo no hubiera pasado. «Mira, no te voy a molestar», dijo Tomás. «Solo quiero que me des un paro». «Ando corto. No tengo nada. No me mientas». «Sara, mira nada más dónde vives. Esa casa es de ricos. Te metiste con uno». No es asunto tuyo. Pero sí es asunto mío si tú estás disfrutando mientras yo sigo. ¿Quién te ayudó cuando estabas en la calle? ¿Quién te cuidó cuando nadie más lo hizo? Cuidarme. Tú me vendiste por una chamarra y 2 botellas. Tomás, no me vengas. ¿Con qué me cuidaste? Él se quedó callado un segundo. Pero luego se encogió de hombros como si no fuera para tanto. Ya pasó. Eras fuerte. Lo aguantaste. Aquí estás, ¿no? Sara sentía que le temblaba todo. Miraba de reojo la puerta de la cocina esperando que nadie saliera. No quería que Alejandro la viera así. Ni Mateo. Nadie. Vete. No quiero problemas. No te preocupes. No voy a armar escándalos. Solo necesito que me des algo de lana. Nada más. Un par de miles. Te lo juro por mi madre. Tu madre está muerta, pues por ella». Sara se le quedó viendo. Sabía que no se iba a ir así como así.
No tengo dinero. Entonces pídeselo a tu patrón. Dile que necesitas un adelanto. No seas mala. Tú sabes que tengo cómo hacer que me escuchen. Esa frase se le clavó en la piel como cuchillo. Lo conocía bien. Tomás no amenazaba directo. Solo decía cosas que te hacían pensar lo peor. Si vuelves a venir, llamo a la policía. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que conoces a un vago con antecedentes? ¿A poco quieres que empiecen a escarbar en tu pasado? Sara lo fulminó con la mirada. ¡Vete! Tomás sonrió. Se subió la gorra y dijo, «Nos vemos pronto, chaparra». Piénsalo. Se alejó caminando con calma, como si no hubiera pasado nada. Sara se quedó quieta, apretando las manos hasta que le dolieron los dedos. Sentía que todo lo que había construido se tambaleaba. El resto del día fue en cámara lenta. Sara no dijo nada. No a Alejandro, no a Mateo, no a nadie. Actuó normal, como si no hubiera pasado nada, pero por dentro estaba asustada. Sabía que Tomás no era de los que se rinden, y sabía que si no hacía algo, todo se podía venir abajo. Esa noche, cuando se quedó sola en su cuarto, sacó una hoja y empezó a escribir. Era una lista de todo lo que no podía permitir. No voy a dejar que me chantajee. No voy a arriesgar este trabajo. No voy a volver a ese mundo. La lista era larga, pero al final solo escribió una frase. No me voy a dejar. Pero el miedo ya estaba dentro, y eso a veces es más peligroso que cualquier amenaza. Ana tenía buen oído. No era chismosa por deporte, pero llevaba muchos años en esa casa, y ya se sabía todos los sonidos de memoria. Cuando alguien hablaba por teléfono en voz baja, ella escuchaba sin querer. Cuando algo no encajaba, lo notaba de inmediato. Esa mañana, mientras salía al patio a revisar las toallas del tendedero, alcanzó a ver a Sara junto a la barda trasera hablando. No estaba sola. Un hombre con gorra estaba del otro lado apenas asomando la cabeza. No se oía bien lo que decían, pero se notaba que era una conversación tensa. Sara se veía nerviosa, agarrándose las manos, hablando rápido. Ana se quedó callada y regresó sin hacer ruido. No dijo nada en ese momento, pero se le quedó grabado. Más tarde, mientras cocinaba, Lucía llegó sin avisar otra vez. Ya era costumbre. Llevaba un pastel en las manos y una sonrisa falsa en la boca. ¿Está Alejandro?, preguntó al entrar. No, salió desde temprano, dijo Ana. Y Mateo con Sara haciendo la tarea. Lucía pasó directo a la cocina como si la casa fuera suya. Se quitó los lentes oscuros y se sentó en la barra. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con la nueva? Ana levantó una ceja. La señorita Sara. Ajá. ¿Qué opinas? No soy de opinar, pero hoy la vi hablando con alguien en la barda de atrás. ¿Con quién? No sé. Un hombre con gorra. No se veía bien, pero no parecía visita normal. Lucía sonrió como si le acabaran de dar la pieza que le faltaba. Y Alejandro sabe, no me meto. Pues deberías decirle, uno nunca sabe. Esa mujer llegó de la nada. Ana no dijo más, pero Lucía ya tenía lo que quería. Subió, saludó a Mateo, le dio una rebanada del pastel y fingió que todo era cariño. Sara estaba ahí sentada con él, ayudándole a repasar unas sumas. Apenas la vio, le sonrió, pero esa sonrisa no era igual. Había algo raro, algo que Sara no supo leer del todo, pero lo sintió. «Hola, ¿cómo estás?», dijo Lucía. «¿Te ves cansada?». «No dormí bien», respondió Sara seca. «Problemas, nada grave». Lucía se acercó a ver el cuaderno. «Ay, sumas, yo era malísima en eso». «Yo soy buenísimo», dijo Mateo feliz. Lucía se rió. «Claro que sí, mi amor. Oye, ¿y tú sabes quién era el señor que vino hoy en la mañana?», le preguntó a Mateo como si fuera cualquier cosa. Sara la miró de golpe. «¿Qué?». «Nada. Que Ana me dijo que vino alguien a buscarte. Un amigo, tal vez. No sé de qué hablas. Bueno, solo preguntaba. No te enojes».
No me enojo, solo no me gusta que me anden espiando. Lucía levantó las manos como si no tuviera nada que ver. Yo no espié, me contaron. Pero tranquila, si no es nada, no hay problema. Sara se quedó callada. Ya sabía que Lucía no venía solo por Mateo, venía a vigilarla, a buscarle errores, a empujarla para que se fuera, y ahora tenía una excusa. Esa noche, cuando Alejandro llegó, Lucía ya se había ido, pero antes de irse dejó sembrada la duda. Oye, y Alejandro, nada más, ten cuidado. Ana vio a Sara hablando con un tipo raro en la barda, solo para que lo sepas. Un tipo... Sí, dicen que la conversación no era muy amable. Digo, no quiero meterme, pero con Mateo en casa hay que estar atentos. Gracias por el aviso, dijo él sin mostrar si le creía o no. Lucía se fue con una sonrisa tranquila. Ya había dejado la semilla, ahora solo tenía que esperar a que creciera. Más tarde, cuando Alejandro fue a ver a Sara, ella ya estaba en su cuarto. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Sí. Entró. Sara estaba sentada en la cama con una hoja entre las manos. La dobló rápido cuando lo vio entrar. ¿Todo bien?, preguntó él. ¿Por qué? Lucía dijo algo sobre un hombre que vino hoy. Sara se puso tensa. ¿Te lo dijo ella o Ana? Ana se lo comentó. Ella me lo pasó. Ya me imaginaba. Alejandro se sentó en una silla frente a ella. ¿Quién era? Un error del pasado. Alguien que creí que no volvería a ver. ¿Vino a pedirte dinero? Sí. ¿Y se lo diste? ¿No te amenazó? No, con palabras. Pero me conoce. Sabe cómo meter miedo. Alejandro la miró con seriedad. ¿Crees que vuelva? Tal vez. ¿Quieres que lo reporte? No, aún no. Pero si vuelve, yo te aviso. Él asintió. Se notaba que no le gustaba nada lo que escuchaba, pero también confiaba en ella, al menos por ahora. Gracias por decírmelo. No, lo hice antes porque pensé que lo podía manejar sola. Ya no estás sola, Sara. Ella bajó la mirada. Esa frase le pegó más de lo que pensó. No por lo que significaba, sino porque no sabía si era verdad. No sabía si de verdad tenía a alguien de su lado, o si solo era cuestión de tiempo para que también la dejaran. Sara no durmió bien esa noche. Soñó con Tomás con voces gritando, con sus cosas tiradas en la calle. Despertó sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que algo malo iba a pasar. Aún así se levantó, se puso su ropa de siempre y fue a preparar el desayuno de Mateo. Como cada mañana, Alejandro ya se había ido a una junta. Ana estaba callada, más que de costumbre. No le hizo comentarios ni la saludó como otros días. Solo se limitó a servirle café y a seguir barriendo como si no la viera. Sara lo notó, pero no dijo nada. Decidió que ese día no valía la pena discutir. Mateo bajó contento como siempre. Le dio un beso a Sara y se sentó a comer sus hotcakes. ¿Hoy también vas a recogerme de la escuela?, preguntó con la boca llena. Claro, campeón. Y vamos al parque después si terminas tu tarea. Sí. Él sonrió. Le encantaba ir al parque con ella. Le gustaba más que cualquier juguete. Sara lo vio comer con ganas y sintió que todo valía la pena solo por ese momento. Después de dejarlo, en la escuela, regresó a la casa. Se puso a lavar ropa, a limpiar el cuarto y a ayudarle a Ana con los trastes. Pero Ana no hablaba. Estaba seria, seca, con esa mirada que decía, «Mejor no te me acerques». A mediodía, justo cuando iba a salir por Mateo, el timbre sonó. Sara fue a ver quién era y ahí estaba él otra vez. Tomás del otro lado de la reja con la misma gorra y esa sonrisa que le daba miedo. Otra vez tú. ¿Qué onda, Sara? No te me escondas. No más vengo a platicar. Te dije que no vinieras y yo te dije que pienses en mi propuesta. No es tanto. Mira, ya hice cuentas. Con 10,000 pesos estoy del otro lado. ¿Estás enfermo o qué? ¿De dónde voy a sacar eso? Tú sabrás.
Tienes un patrón con lana, unos minutos de confianza y lo puedes conseguir. Vete a la chingada. Ana apareció justo detrás. No alcanzó a escuchar todo, pero vio la escena completa. Sara gritando, el tipo riéndose, la puerta entreabierta. Fue suficiente. Se dio la vuelta sin decir nada. Sara cerró la reja de golpe y se metió a la casa temblando de coraje. Corrió al baño. Se lavó la cara, respiró hondo. Quería llorar, pero se aguantó. A las 5 de la tarde, cuando regresó con Mateo de la escuela, Alejandro ya estaba en casa. La esperaba en la sala. Tenía cara seria. Algo había cambiado. «Sara, ¿podemos hablar?» Ella se quedó parada con la mochila de Mateo en una mano. «¿Sí, pasa algo?» «Sí. Lucía vino hoy». Habló con Ana. «Me contaron lo que pasó con ese hombre otra vez». Sara suspiró. «Ya te dije quién era». «Sí, pero no me dijiste que volvió hoy. Y según Ana estaban discutiendo fuerte. Él vino. Yo no lo invité. Me estaba chantajeando. Le dije que se fuera. ¿Y por qué no me lo dijiste de inmediato? Porque ya no quiero que pienses que todo lo que traigo es problemas. Estoy tratando de verdad». Alejandro se frotó la cara cansado. «No se trata de si estás tratando o no. Se trata de Mateo. No puedo tener en mi casa a alguien que tiene a un tipo apareciéndose en la puerta exigiendo dinero. Yo no tengo la culpa de lo que él haga. Lo sé, pero tampoco puedo arriesgarme». «No, ahora». Mateo los miraba desde las escaleras. Se notaba que no entendía todo, pero sí entendía lo básico. Estaban discutiendo y eso no le gustaba. «Me estás diciendo que me vaya. Solo por ahora, hasta que se calme todo. Y si no se calma...» Alejandro se quedó callado. Sara bajó la cabeza. Su voz salió quebrada, pero firme. «Está bien, no voy a rogar». Fue por sus cosas. No tenía muchas. Guardó su ropa en la mochila que Alejandro le había regalado semanas antes. Sacó sus cuadernos, sus papeles, dobló las cobijas con las manos temblando. Ana no se apareció. Alejandro tampoco subió. Cuando bajó, Mateo ya la esperaba en la puerta. «¿A dónde vas?» «Tengo que irme un rato, campeón». «¿Por qué?» «Son cosas de adultos, pero te prometo que no me voy a desaparecer. No quiero que te vayas». Sara lo abrazó fuerte. Lo apretó como si ese abrazo fuera lo único que le quedaba. «Eres lo mejor que me ha pasado. ¿Sabías?» Mateo asintió llorando. Bajito. Alejandro bajó al fin con la mirada clavada en el piso. «Te dejo dinero para el camión». «Lo que necesites. No necesito nada. Solo que me creas». Y se fue. Salió con la mochila al hombro, caminando sin voltear atrás. Las piernas le temblaban. En la calle el sol ya bajaba, pero a ella se le nublaba todo. No lloró. No en ese momento. Pero por dentro se sentía rota. Afuera, Tomás seguía por la zona. La vio de lejos y le silbó otra vez. Esta vez ella no lo miró. Cruzó la calle como si él no existiera. Ya no le iba a dar ese poder. Esa noche no durmió en el refugio. Se sentó en una banca de la terminal y se quedó ahí sin rumbo, pensando qué hacer. Lo único que sabía era que no iba a rendirse. No otra vez. Alejandro no durmió bien. Se despertó varias veces en la madrugada. Dio vueltas en la cama. Revisó su celular cada tanto sin motivo. La casa estaba más callada de lo normal. Y eso no le gustaba. No era el silencio lo que lo ponía incómodo, sino la ausencia. La ausencia de esa risa espontánea en el desayuno, de la voz de Mateo contando chismes de la escuela, de Sara haciéndole burla por cómo se le pasaban los huevos. A las 8 de la mañana bajó a desayunar con Mateo. El niño no dijo ni una palabra. No quería su jugo ni sus hotcakes. Jugaba con la cuchara, empujando el plato sin ganas. Alejandro intentó mantener la calma. ¿Quieres que te lleve yo a la escuela? Number, ¿estás enojado conmigo? Mateo levantó la mirada con los ojos tristes. La corriste. No fue así, hijo.
Era por seguridad. Ella no me haría daño. Lo sé. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, pues fue una decisión tonta. Alejandro no contestó. Lo llevó a la escuela en silencio con un nudo en el pecho. Al dejarlo, se quedó un rato en el coche con las manos en el volante, sintiendo que había fallado en algo, pero sin saber exactamente en qué. Más tarde, en la oficina, no se podía concentrar. Tenía 1000 pendientes, pero todo le sonaba lejano. Mandó un mensaje a Sara, solo uno. ¿Estás bien? No obtuvo respuesta. Horas después, mientras salía a comprar un café, se encontró con Teresa, una señora que antes trabajó con ellos. Era de confianza, llevaba años conociendo a su familia. La saludó con gusto. Teresa, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, señor Alejandro, ya no tan joven, pero igual de guapo, bromeó ella. ¿Qué haces por acá? Vine a dejar unos documentos, pero oiga, qué raro. Me encontré con su cuñada el otro día. Lucía. Sí. Estaba en el súper con una señora que no me cae bien, y estaban hablando de usted, del niño y de una muchacha que estaba viviendo con ustedes. Alejandro la miró atento. ¿Qué decían? Que usted estaba loco, que había metido a una mujer de la calle a su casa, que seguro estaba usando a su hijo para quedarse con algo. Ya sabe cómo es, Lucía, lengua larga, pero lo decía como si supiera todo, como si usted no tuviera idea de lo que hacía. Alejandro se quedó callado, apretó la mandíbula. Gracias por decírmelo, Teresa, de verdad. Solo tenga cuidado, no se fíe tanto de esa mujer, de Sara, no de la otra. Alejandro le agradeció y se fue directo a su coche. Se sentó sin prenderlo, sacó el celular, buscó en la galería y se quedó viendo una foto de Mateo y Sara en el jardín con una pelota vieja, riéndose los dos a carcajadas. No se veía a una mujer con malas intenciones. Se veía otra cosa, algo que no se inventa. Tomó una decisión. Esa tarde, en vez de ir directo a su casa, se fue a buscarla. Pasó por los lugares donde la había visto antes, el parque, el puesto de esquites, el refugio. En el segundo intento dio con ella. Sara estaba sentada en una banca con una bolsa de plástico al lado mirando al piso. Cuando lo vio, parpadeó como si no creyera que estaba ahí. ¿Qué haces aquí? Buscándote. ¿Para qué? Para que me digas lo que no me dijiste antes. Ya te lo dije todo. No me contaste lo justo, pero no todo. Sara respiró profundo. Sabía que ese momento iba a llegar. Tomás es alguien de mi pasado, un tipo con el que viví en la calle. Me protegía, o eso decía. Pero un día me vendió, literal, por una chamarra y 2 botellas. Desde entonces me alejé. Pensé que no lo iba a volver a ver. Pero apareció como si nada. Me pidió dinero. Le dije que no. Luego volvió. Tú ya sabes el resto. ¿Y qué más? Lo conozco. Sé que no se va a rendir. Por eso me fui. No quería que le hiciera daño a Mateo. No quería que usara eso para envenenar lo que teníamos. ¿Y crees que yendo te ayudaste? No lo sé. Solo hice lo que pensé que era correcto. Alejandro se acercó. Se sentó a su lado. Ella lo miró de reojo con miedo y rabia. ¿Y tú qué has hecho desde que me fui? Investigué. Hablé con Teresa, con la señora que trabajó años con mi familia. Me dijo lo que Lucía anda diciendo. Me di cuenta de que me están usando, manipulando. Sara se le quedó viendo. ¿Y ahora qué? Ahora quiero que vuelvas, y si Tomás vuelve, lo vamos a enfrentar. Lo vamos. Sí. Ya no estás sola, Sara. Ella bajó la mirada. No lloró, pero los ojos se le pusieron rojos. Alejandro le tomó la mano. Ella no se la quitó. ¿Y si no sirvo para esto? Nadie sabe servir desde el principio. Pero tú le diste a Mateo algo que nadie más pudo. ¿Y tú? Yo también lo necesito. Se quedaron en silencio. No hacía falta decir más. Sara soltó el aire y se apoyó en su hombro solo por un segundo.
Luego se incorporó. No va a ser fácil. No importa, lo vale. Alejandro ya no tenía dudas. Lo que había visto, lo que había escuchado y lo que había sentido esos días no podía ignorarlo más. No iba a quedarse cruzado de brazos mientras Lucía seguía metiendo veneno en su vida. Ya era momento de ponerle un alto y no por él, sino por Mateo, por Sara, por la paz que tanto trabajo le había costado empezar a construir. Ese jueves, Lucía apareció en la casa como siempre, sin avisar. Llegó con una bolsa llena de pan dulce y la misma sonrisa falsa de siempre. Sara no estaba. Había salido con Mateo al parque. Alejandro la recibió en la sala con cara seria, sin saludarla como antes. «¿Tienes un momento?», le preguntó. «Claro, ¿todo bien?». «No, la verdad no». Lucía dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó todavía con esa actitud de «yo no hice nada». «¿Qué pasa?». «Hablé con Teresa. Me contó lo que andas diciendo de Teresa, de Sara». Lucía se acomodó en el sillón fingiendo sorpresa. «Sara, la señora esa...». «Ay, Alejandro, ¿vas a creerle a una mujer que ni siquiera trabaja ya con ustedes?». «Sí, le creo. Porque no es la única que me ha dicho cosas. Desde que Sara llegó, no has hecho otra cosa más que buscar cómo sacarla de aquí. ¿Qué te molesta tanto?». «¿En serio me estás preguntando eso? Tú no lo ves. Metiste a una desconocida, una mujer con pasado callejero, a vivir con tu hijo. Y si te equivocas, y si un día pasa algo y tú eres el responsable. Ya pasaron muchas cosas, Lucía, y todas han sido buenas». Desde que ella llegó, Mateo volvió a reír, volvió a comer con gusto, volvió a dormir tranquilo. Y tú también estás enamorado. Alejandro no respondió de inmediato. «No es tu asunto». «Claro que lo es. Esta casa era de mi hermana. Ese niño es mi sobrino. Yo también tengo derecho a opinar. No tienes derecho a manipular, a inventar, a sembrar dudas. Desde el día 1 trataste a Sara como si fuera basura». «¿Por qué?». Lucía se cruzó de brazos. «Porque no me gustó desde el principio. Algo no me cerraba». «¿Qué mujer aparece de la nada? Se mete en tu casa y en 2 semanas ya tiene al niño comiéndole de la mano. No es normal, Alejandro. Y tú sí eres normal. Tú que has pasado años haciéndote la buena tía, pero en el fondo siempre has querido que te vea como algo más». Lucía se puso roja por la cara que hizo. Supo que no se lo esperaba. Se levantó de golpe. «¿De qué estás hablando? No te hagas. Siempre has estado ahí esperando que yo me fijara en ti y ahora que me acerqué a alguien más, sacaste las garras». Lucía lo miró con rabia. Ya no se molestaba en disimular. «¿Sabes qué, Alejandro? Eres un imbécil. Estás tan ciego con esa mujer que no ves el riesgo. Yo lo único que hice fue cuidarte a ti, a Mateo. Pero si no lo valoras, allá tú. No necesito que me cuides. Necesito que respetes mis decisiones, y si no puedes hacerlo, mejor aléjate». «Me estás corriendo. Te estoy pidiendo que dejes de meterte donde no te llaman». Lucía lo miró como si no lo reconociera. Agarró la bolsa de pan, se la aventó al pecho con fuerza y se fue sin decir más. Salió dando portazo tan fuerte que retumbó hasta en la cocina. Ana, que estaba detrás de la puerta del comedor, escuchó todo y por primera vez soltó un comentario que venía cargando desde hacía días. Ya era hora. Alejandro se giró sorprendido. «¿Tú también lo sabías?». Se le notaba. Nunca le gustó Sara, pero tampoco le gustaba que usted no le hiciera caso. Esa mujer se cree dueña de esta casa desde hace años. Alejandro se dejó caer en el sillón cansado. Por fin se había quitado una venda de los ojos. Pero no se sentía del todo bien. Sentía rabia, decepción, un poco de culpa también. Esa tarde, cuando Sara y Mateo volvieron del parque, todo estaba más tranquilo. El niño traía una paleta y una sonrisa que le llenaba el alma. Sara notó el ambiente raro en cuanto entró. «Todo bien».
Sí. Ya hablaremos en la noche. Cuando Mateo ya dormía, Alejandro fue a buscarla a su cuarto. Ya no hay secretos, le dijo. ¿A qué te refieres? Hablé con Lucía, le dije todo lo que tenía que decirle. No va a volver a molestarte. ¿Estás seguro? Sí. Esta es tu casa también. Sara bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera, a que alguien peleara por ella sin pedirle nada a cambio. Se le apretó el pecho. Gracias. No me des las gracias. Solo quédate. Los días sin ti se notan. Los días sin Sara se notaban. Mateo se volvió más callado, más cerrado. Ya no tenía ganas de ir al parque ni de jugar con sus juguetes. Apenas comía y en la escuela empezó a bajar sus calificaciones otra vez. Alejandro lo notaba todo. Aunque Mateo no se quejaba, solo hacía lo justo. Solo respondía cuando le hablaban. La risa ya no le salía con la misma fuerza. A pesar de que habían hablado, Sara no había vuelto. Alejandro le mandó un mensaje más preguntando si todo seguía bien, pero ella solo respondió con un sí nada más. Después dejó de contestar. No sabía si estaba ocupada, si no quería verlo o si simplemente se estaba alejando para siempre. Lo que sí sabía era que no iba a quedarse de brazos cruzados. Ese sábado se levantó temprano y le dijo a Ana que no lo esperaran para comer. Tomó las llaves del coche a Mateo de la mano y se fue con un solo objetivo: encontrarla. ¿A dónde vamos?, preguntó el niño con los ojos más vivos de lo normal, a buscar a alguien que no debería haberse ido nunca. Empezaron por el parque donde la habían visto por primera vez. Nada, ni rastro de ella. Pasaron por el puesto de esquites de doña Carmen, que lo saludó con una mirada triste, y preguntó a Alejandro: «No la he visto desde hace días, pero tal vez anda por la colonia Santa Julia. Me dijo que ahí tenía una conocida». Con esa pista se fueron directo a la colonia. Buscaron por las calles más transitadas, por los refugios, y hasta en la fila de gente que pedía comida afuera de una iglesia. Nada. Ya empezaba a caer la tarde cuando Mateo desde el asiento trasero gritó: «¡Ahí está papá, es ella!». Alejandro frenó de golpe. Volteó donde el niño señalaba, y sí, era Sara. Estaba parada frente a una fondita de lámina con un delantal puesto y un trapo colgando del hombro. Tenía el cabello recogido, la cara un poco más flaca y se veía más cansada. Pero era ella, sin duda. Era ella. Alejandro bajó del coche sin pensarlo. Mateo lo siguió corriendo. «¡Sara!», gritó Mateo mientras la abrazaba con toda su fuerza. Ella se agachó y lo recibió con los ojos brillosos, tragándose las lágrimas. «Te extrañé. ¿Por qué te fuiste?». «Perdón, campeón. Perdón», dijo con la voz quebrada. Alejandro se acercó despacio. Cuando estuvo frente a ella, Sara se paró con los brazos cruzados como protegiéndose. «¿Qué haces aquí? Buscándote, ¿por qué? Porque no debiste irte así. Porque Mateo te necesita. Porque yo también. Yo ya no encajo en tu mundo, Alejandro. ¿Y quién dijo que el mundo tiene que ser perfecto para que alguien encaje?». Sara no dijo nada. «Te fuiste porque tenías miedo», dijo él. «Sí, porque pensé que todo se iba a romper. Que iban a salir corriendo cuando supieran lo peor de mí». «Ya no tienes miedo. Lo que me da miedo ahora es no tenerte cerca». Mateo los miraba sin entender del todo. Pero sabiendo que algo importante pasaba, Sara lo abrazó otra vez y luego miró a Alejandro con ojos sinceros. «Yo no quiero vivir huyendo, pero tampoco quiero ser la que arruina tu vida. Me ves arruinado. Te veo cansado. Estoy cansado de buscarte». Ahí Sara por fin sonrió. Una sonrisa chiquita pero real. Se quitó el delantal, se lo colgó a una señora que estaba en la puerta de la fondita y dijo: «Dame 5 minutos. Voy a buscar mis cosas». «¿Te vienes con nosotros?», preguntó Mateo con ilusión. «Sí, campeón. Ya no me voy a ir sin avisar». Cuando subieron al coche, nadie habló por unos minutos. Solo el aire entraba por la ventana. Y las manos de Sara y Mateo iban entrelazadas en el asiento de atrás.
Alejandro miraba por el retrovisor con una paz que no había sentido en semanas. Esa noche, al llegar a la casa, Ana abrió la puerta sin decir nada. Los miró las bolsas que Sara traía y se hizo a un lado para que pasaran. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja a Alejandro. Ahora sí. Sara volvió a su cuarto como si nunca se hubiera ido. Todo estaba igual. Sus cosas seguían ahí. Su cama hecha, la ventana medio abierta. Esa noche, cuando se acostó, suspiró tan fuerte que hasta se le movió el pecho. No sabía cuánto iba a durar esa paz. No sabía si Tomás volvería, si Lucía insistiría o si el pasado otra vez le tocaría la puerta. Pero por ahora estaba en casa, y eso bastaba. Sara ya llevaba una semana de vuelta en la casa. Todo había vuelto a la calma. Mateo estaba otra vez contento, hablador, con sus ocurrencias de siempre. Alejandro sonreía más seguido y hasta Ana, aunque no lo decía, parecía menos tensa. Una tarde, mientras Sara doblaba ropa en el cuarto, Alejandro tocó la puerta. ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Planes? ¿A qué te refieres salir con mis amigas ricachonas? Alejandro soltó una risa. No pensé en llevarlos a los tres al rancho de mis papás. Está a 2 horas. Hay árboles, río, espacio para correr. No hay señal, pero sí tranquilidad. Creo que nos hace falta a todos. Sara se quedó pensando. Nunca había salido así en plan viaje en familia. Le parecía raro, pero también tentador. ¿Tú crees que está bien? Sí. Mateo te quiere ahí y yo también. Y necesitamos respirar un poco. Solo los 3. Va, pero no me hagas cargar maletas. Eso sí, te toca empacar tu cepillo de dientes. El viernes salieron temprano. Mateo iba pegado a la ventana contando coches y haciendo preguntas sobre vacas y montañas. Sara iba en el asiento del copiloto con los pies descalzos y una bolsa de papas abierta entre las piernas. Alejandro manejaba relajado, como si no tuviera preocupaciones. Al llegar al rancho, Darasumisis papales hasta el rancho, Sara se quedó impresionada. No era lujoso, pero sí enorme. Un terreno abierto con una casa sencilla pero cómoda. Había árboles de mango, gallinas sueltas y un perro viejo que se arrastraba hasta la sombra. ¡Wow! Pensé que ibas a traerme a un lugar con alberca y sillones blancos, dijo Sara mirando todo. ¿Y te decepcionó? Para nada. Me encanta. Mateo salió corriendo a ver al perro y Sara lo siguió. Mientras Alejandro bajaba las cosas del coche, ese día fue tranquilo. Pasearon por el campo, comieron quesadillas hechas en la estufa vieja del rancho y en la tarde se sentaron en unas sillas de plástico a ver cómo caía el sol. Ya de noche, armaron un colchón grande en el piso de la sala con cobijas encima. Mateo dormía entre ellos abrazado a un peluche. Sara y Alejandro se miraban en silencio, sin decirse mucho, pero sintiendo algo que iba creciendo. No era solo atracción, era otra cosa, algo más profundo. Nunca pensé en esto, dijo ella bajito. ¿En qué? En tener paz así tan de repente. Yo tampoco. Pasaron los días rápido, 3 en total. En ese tiempo, Sara volvió a reírse sin pensar, a caminar sin estar revisando la espalda, a dormir sin sobresaltos. Alejandro la miraba diferente, ya no con duda o curiosidad. Ahora era con confianza, con cariño de verdad. Mateo estaba más contento que nunca. Se la pasaba corriendo, saltando, inventando juegos. Una tarde Sara lo encontró dibujando bajo un árbol. Era ella, Alejandro y él, tomados de la mano. Cuando se lo mostró, ella no supo qué decir. ¿Te gusta?, preguntó el niño. Sí, campeón. Es el mejor dibujo del mundo. Pero mientras todo eso pasaba, lo que nadie sabía era que Lucía no se había quedado tranquila. Una amiga suya la había visto en el parque con Sara días antes. Le había mandado una foto. Lucía, al verla, se le revolvió el estómago. Estaban sonriendo como una familia feliz, y eso no lo iba a permitir. Desde su departamento, Lucía empezó a mover hilos. Buscó en redes.
en grupos, hasta que dio con un contacto que conocía a Tomás. No fue difícil encontrarlo. El tipo andaba por todos lados vendiéndose por lo que fuera. En menos de 2 días ya tenía su número. Le escribió fingiendo ser una periodista interesada en contar su historia con la cuidadora del hijo de un empresario famoso. Le ofreció dinero por fotos, detalles, lo que fuera. Tomás no tardó en contestar. ¿Cuánto pagas? Lo que valga la exclusiva, respondió Lucía desde una cuenta falsa. Él mandó una foto antigua donde se veía a él con Sara, los dos medio abrazados en una calle. Era vieja, pero la imagen hablaba sola. Ella con gorra, ropa sucia y él riéndose como si fuera dueño del mundo. Lucía sonrió. No necesitaba pruebas nuevas. Con eso podía armar lo que quisiera. Esperó a que regresaran del viaje. Sara no tenía idea de nada. Al volver se sentía más cómoda en la casa, como si al fin fuera parte del lugar. Alejandro también estaban en un punto donde las cosas se acomodaban solas. Pero justo en ese momento, algo se rompió. Ana llegó con la cara pálida. Traía su celular en la mano. Ese Alejandro. Esto lo están compartiendo en un grupo del colegio de Mateo. Era la foto y con ella un mensaje. Es esta la mujer que vive con Alejandro, la misma que cuida a su hijo. Se llama Sara, y este es uno de sus amigos de la calle. Tengan cuidado. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Sara, al ver la imagen, se quedó sin aire. ¿Quién hizo esto?, preguntó ella. No sé, dijo Ana, pero ya lo están compartiendo todos. Alejandro agarró el teléfono. Se lo mostró a Sara y solo preguntó: ¿De cuándo es esto? Ella tragó saliva. De hace años. Es verdad. Yo estuve con él, pero ya no. Nunca volví a lo sé. La interrumpió. No estoy dudando de ti. Solo quiero saber quién está haciendo esto. Sara cerró los ojos. Ya lo intuía. Fue Lucía. La imagen ya se había regado por todos lados. Grupos de WhatsApp, publicaciones en Facebook, hasta un perfil de chismes locales. La había compartido con un texto lleno de sospechas. La nueva mujer en casa del empresario Alejandro Morales tiene un pasado con vagabundos. Cuida a su hijo realmente. Sara estaba sentada en el sillón con la cara en blanco y el corazón apretado. Mateo jugaba en el cuarto ajeno a todo. Alejandro caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, recibiendo mensajes uno tras otro. Gente preguntando, algunos fingiendo preocupación, otros con puro chisme disfrazado de interés. Algunos hasta se atrevían a mandar capturas con comentarios ofensivos. Ya entendimos por qué no quiere niñeras profesionales. Le gusta recoger de la calle. Ana entró a la sala con cara de preocupación. ¿Qué hacemos? Alejandro respiró profundo. Había aguantado muchas cosas en su vida, pero que alguien atacara así tan sucio era otra historia. ¿Tú sabes si Lucía tiene contacto con alguien de la escuela?, le preguntó Ina con varias mamás. Va a los eventos y siempre se mete en los comités, aunque nadie se lo pida. Ok. Sara no decía nada. Seguía en el sillón mirando el piso. Esto fue personal, dijo Alejandro. Nadie más tenía esa foto, solo ella pudo moverla así. Justo después de que volvimos. Ya no importa quién fue, dijo Sara de pronto, bajito. Ya me embarraron, ya no se puede limpiar. Alejandro se agachó frente a ella. Sí se puede, pero no si te quedas callada. Lucía va a seguir si cree que puede hundirte. No le vamos a dar ese gusto. ¿Y qué vamos a hacer? Salir a dar entrevistas, a decir, sí, viví en la calle, pero ahora ya sé freír huevos y limpiar pisos. No tienes que justificar tu pasado, solo tienes que dar la cara con dignidad, como lo has hecho desde que llegaste. Sara lo miró con los ojos llenos de rabia. No con él, con el mundo, con todos los que creen que tienen derecho a señalar. Me siento sucia, dijo sin voz. No lo eres. Estás aquí, con nosotros por algo. Estás aquí.
Esa tarde, Alejandro habló con la directora del colegio. Quería adelantarse, contarle él mismo lo que estaba pasando antes de que la cosa se hiciera más grande. Le explicó quién era Sara, cómo había llegado a sus vidas y lo que significaba para Mateo. La directora, una mujer dura pero sensata, escuchó todo sin interrumpir. No me interesa lo que diga la gente en redes, dijo. Final. Me interesa cómo está su hijo y si su hijo está mejor desde que ella está en su vida, para mí es suficiente. Pero le advierto, aquí hay padres muy metiches y esto puede escalar. Estoy listo, dijo Alejandro, pero la cosa no se quedó ahí. Al día siguiente llegaron periodistas a la puerta de la casa. Nada formal, freelancers, medios digitales, hasta un chavo con celular grabando en vivo. Querían declaraciones, una foto, una reacción. Alejandro los ignoró. Pero Sara se asomó por la ventana y sintió que el aire se le iba. Se volvió a encerrar en su cuarto y no quiso salir en todo el día. Mateo tocó su puerta en la noche. ¿Estás enojada? No, campeón. Estoy cansada por los que dicen cosas feas. Sí, a mí no me importa lo que digan. Yo te quiero. Sara lo abrazó tan fuerte que el niño se quejó. Mientras tanto, Lucía seguía moviendo los hilos desde su casa. Fingía que no tenía nada que ver, pero entre sus contactos se reía del escándalo que había provocado. Le encantaba ver cómo Sara sufría. Sentía que había recuperado el control, pero lo que no esperaba era que alguien más empezara a hablar. Una mamá del colegio que conocía a Alejandro desde antes le mandó un mensaje en privado. Sé que tú estás detrás de esto. No te metas con un niño solo porque no soportas que no te hayan elegido. Lucía, al leer eso, sintió una mezcla de rabia y miedo. Se dio cuenta de que la gente no era tan tonta, que algunos sí estaban viendo lo que realmente pasaba. Al día siguiente le tocó otra dosis de realidad. Alejandro fue a buscarla. No quiero que vuelvas a acercarte a mi familia, le dijo directo. No quiero que hables con Mateo. No quiero que mandes mensajes a nadie de su escuela. Y si te atreves a publicar o mover otra cosa sobre Sara, te voy a denunciar. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Lucía soltó una risa fingida. ¿Estás perdiendo la cabeza por esa mujer? No la estoy perdiendo, la estoy recuperando. Ella intentó suavizar la voz. Alejandro, no quise hacerte daño, solo estaba preocupada. No estaba celosa y tu veneno ya se desparramó lo suficiente. Se fue sin decir más. Esa noche, Alejandro encontró a Sara en la cocina tomando agua con los ojos más tranquilos que en días anteriores. Y si no se detiene, se va a detener porque ya no tiene más armas. Yo no soy una víctima, dijo ella. No quiero que me vean como alguien frágil, nadie lo hace. Me ven como alguien fuerte que sigue de pie. Pues ojalá tengas razón, porque esta vez sí me dolió. El lunes, Sara se levantó temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque ya no quería esconderse. Había pasado el fin de semana metida en su cuarto con el teléfono apagado y la cabeza llena de dudas. Había llorado en silencio, escrito cosas en un cuaderno, vuelto a romper las hojas y vuelto a escribir. Pero esa mañana se amarró el cabello, se puso unos jeans, una blusa sencilla, y bajó a la cocina con la cara lavada y la mirada firme. Alejandro la vio entrar y dejó de leer el periódico. ¿Todo bien? Hoy voy a hablar. Voy a ponerle fin a esto. ¿Estás segura? Más que nunca. Mateo estaba desayunando cuando la vio. Le sonrió con ternura. ¿Vas a salir? Sí, campeón. Pero regreso rápido. ¿Me guardas una galleta? Todas. Después de dejar al niño en la escuela, Sara fue directo al lugar donde todo había explotado, el colegio. No a ver a la directora, no a buscar pleito. Fue a buscar a las mamás, a esas que chismeaban por grupos, que mandaban notas de voz, juzgando su ropa, que compartían la famosa foto como si fuera un chisme sabroso. Ahí estaban, como siempre paradas afuera del portón con sus bolsas de marca, sus lentes grandes y sus botellas de agua carísimas. Sara respiró hondo, cruzó la calle y se plantó frente a ellas. Hola,
3 de las 5 voltearon de inmediato. Las otras 2 la ignoraron como si no la hubieran visto. «Solo vengo a decir algo», empezó con la voz clara. «Sí, la foto que están pasando es real. Yo viví en la calle. Estuve ahí muchos años y ese hombre con el que aparezco, sí, fue parte de mi vida, pero ya no». Varias se miraron entre ellas. Una incluso sacó el celular, no para grabar, solo para hacer como que no la escuchaba. Alejandro me dio una oportunidad. No me la robé, no le mentí, y mucho menos le he hecho daño a su hijo. Todo lo contrario. Desde que estoy con él, Mateo ha mejorado, ha vuelto a sonreír, y eso es lo único que me importa. «¿Y por qué vienes a decirnos esto?», preguntó una, la más metiche. «Porque se nota que les encanta hablar de mí. Pero nunca me han preguntado nada en la cara. Hoy lo hago para que si van a seguir hablando lo hagan con todo claro». «¿Y no te da pena?». «Me daba, pero ya no. Porque lo que yo pasé me hizo fuerte. Ustedes no tienen idea lo que es no tener dónde dormir, lo que es que nadie te mire a los ojos. Yo sí sé y aún así, aquí estoy». «¿Quieres que te aplaudamos?», dijo otra con burla. «No solo quiero que se callen, si no van a ayudar». Se hizo un silencio incómodo. Sara no dijo más, se giró y se fue con paso firme. No había gritado, no había llorado, pero las había dejado calladas, y eso para ella era más que suficiente. Esa misma tarde fue al refugio donde había dormido muchas veces. Llevó una caja con ropa que ya no usaba y unos cuadernos nuevos. Salió a la parte de atrás, donde las mujeres se sentaban a fumar o platicar, y se encontró con una vieja conocida. «Sara, mira nada más», gritó una mujer con el cabello pintado de rojo y voz ronca. «Hola, Patricia. ¿Y tú qué haces por acá? ¿Te corrieron ya?». «No, solo quise venir». Se sentaron a platicar en un tronco viejo. Patricia la escuchó con atención. Sara le contó lo de la casa, del niño, del escándalo, de la foto. «¿Y no te rajaste?». «No, esta vez no». Patricia le dio una palmada en la pierna. «Ya era hora, mi hija. Siempre fuiste de corazón fuerte. No más te faltaba creértela». «Todavía me cuesta». «Pero ya vas. Vas con todo». Antes de irse, Patricia le dio un consejo. «No dejes que el miedo te gobierne. Si algo aprendimos en la calle, es que los valientes no son los que no sienten miedo. Son los que lo sienten y aún así se levantan». Sara salió del refugio más ligera. Sentía que había cerrado una puerta que llevaba años abierta. Ya no era la misma, ya no tenía que explicarse ni justificar su existencia. Al llegar a casa, Alejandro la esperaba en la sala. Ella se sentó junto a él. «¿Cómo te fue?». «Bien. Fui a dar la cara». «¿Te arrepientes?». «Para nada. Me siento libre. ¿Y ahora qué?». «Ahora lo que venga. Pero conmigo de pie». Alejandro la abrazó, no como antes. Esta vez fue distinto. Fue un abrazo largo, sincero. De esos que te hacen sentir en casa, en serio, en paz. Esa noche cenaron los 3 juntos con la tele prendida y las voces de fondo. Rieron, hablaron de tonterías, y por un rato todo fue normal, de verdad normal. Pero mientras eso pasaba, Tomás miraba su celular desde un callejón. Había visto el video de Sara frente al colegio. Alguien lo había grabado sin que ella supiera. Ya no sonaba a miedo, sonaba a otra cosa, a fuerza. Y eso a Tomás no le gustó nada. Sara pensó que ya había enfrentado lo peor, que después de todo lo que había pasado, la tormenta había quedado atrás. Pero Tomás no pensaba igual. A los 3 días de aquel video frente al colegio, ella regresaba de hacer compras con Mateo. Iban riendo con una bolsita de donas que él insistió en llevar. Solo cuando entraban a la cochera apareció Tomás como salido de la nada, flaco, sucio, con la mirada perdida y una cicatriz fresca en la ceja. «¡Ey! ¡Ey, ey, ey!», dijo mientras se acercaba con paso rápido. Sara reaccionó al instante. Jaló a Mateo detrás de ella
Lo empujó hacia la puerta principal y gritó: «Ana, ábreme, por favor». Tomás no intentó entrar, pero se plantó frente a ella a menos de 1 metro. Su voz era baja, pero sus ojos estaban encendidos. «Ya te sientes muy señora de casa, ¿no? Te vi en ese video muy valiente. Lárgate, Tomás, te lo advierto, ya no soy la misma. Ya vi, pero yo tampoco soy el mismo». «Estoy seco, Sara. Y tú, mira, con coche, niño, fresa, casa bonita, ¿qué te costaba ayudarme? No te debo nada. Yo te cuidé cuando eras una mocosa». Escupió con rabia. «No me cuidaste, me vendiste o ya se te olvidó». Tomás bajó la mirada 1 segundo. Luego la levantó más torcido que antes. «¿Crees que porque ahora hablas bonito ya eres otra persona? No, Sara. Yo sé quién eres y puedo recordárselo a todos. A ese niño, a ese Alejandro y si quiero también a la tele. Haz lo que quieras, ya no me da miedo». «No, pues a ver. Si te aguantas esto», dijo mientras sacaba el celular y le enseñaba una foto vieja, una donde Sara aparecía golpeada, llorando, sentada en la banqueta. «¿Te acuerdas de esa noche?» «Yo sí. Tú llorabas como niña, rogando que alguien te sacara de ahí y nadie fue». Sara apretó los dientes. Tenía el corazón a 1000, pero ya no era la misma que se escondía. Dio un paso al frente. «Bórrala. Y si no, entonces me encargo de ti, porque ya hablé con un abogado. Ya tengo cómo defenderme y tú, si sigues molestando, te vas a podrir en la cárcel». En eso Alejandro salió por la puerta. Se había asomado por la ventana al oír los gritos y al ver a Tomás no lo dudó. Se paró entre él y Sara. «Tienes 3 segundos para irte», le dijo con la cara dura. 1. Tomás lo miró con burla. «Uy, qué miedo». 2. Tomás se dio la vuelta y escupió en el piso. «Esto no se va a quedar así». 3. Alejandro cerró la puerta en su cara. Ya dentro Mateo temblaba, no lloraba, pero estaba pálido. «¿Estás bien?», le preguntó Sara. Él asintió. «¿Era él?». «Sí, campeón. Pero ya no va a volver». Esa noche, Alejandro y Tessiasa. Sara se sentaron en el comedor solos. Había tensión. Ella no sabía cómo empezar, pero él fue directo. «Ya te cansaste». «No, pero ya me harté. ¿Harta de qué? De tener que justificar mi existencia. De que todos estén esperando que la riegue. De cargar con cosas que no pedí». Alejandro la miró con calma. No la interrumpió, pero también me cansé de huir. Así que si tú estás dispuesto a seguir conmigo, con todo lo que soy, con lo bueno y lo malo, yo también me quedo. Y si todo se complica más, entonces lo enfrentamos juntos». Alejandro la tomó de la mano. «No me interesa tu pasado, Sara. Me importa lo que haces hoy. Y lo que haces hoy es cuidar a mi hijo, hacerme reír y llenarnos esta casa de vida». Ella lo miró a los ojos. Ya no había dudas ni miedo, solo decisión. «Entonces, ¿qué somos?», preguntó. Alejandro sonrió leve. «Lo que tú quieras que seamos». Sara respiró profundo, como si soltara años de carga. «Entonces somos un equipo». «Sí, un equipo que no se raja». Esa noche se quedaron en la sala viendo una peli con Mateo, los 3 abrazados en una cobija. Y aunque afuera el mundo seguía siendo el mismo, adentro algo ya había cambiado. Pero lo que nadie esperaba era que todavía faltaba una verdad por salir. Una que no venía ni de Lucía, ni de Tomás, ni del pasado reciente. Venía de mucho más atrás, y lo cambiaría todo. Una semana después de la última aparición de Tomás, las cosas estaban más tranquilas. Alejandro había puesto una denuncia formal. Sara dio su testimonio con nervios, pero sin temblar. La policía tomó sus datos, revisaron el video de la cámara de seguridad y le prometieron estar atentos. Desde entonces, Tomás no se volvió a aparecer, al menos no físicamente, pero dejó algo atrás. Una tarde, Sara recibió un sobre sin remitente. Alguien lo había dejado en la reja de la entrada sin decir nada.
Ana lo encontró cuando regresaba del mercado y se lo entregó. «Esto es para ti». Sara lo agarró con desconfianza. Se veía viejo, arrugado, con su nombre escrito a mano. Solo decía Sara en letras grandes. Lo abrió despacio, como si adentro pudiera estallar algo. Había solo una cosa: una hoja amarillenta doblada en 4 y una foto pegada con cinta. En la foto había 2 niños, uno de unos 5 años con cara sucia, los ojos grandes y el cabello alborotado, y una niña de unos 3 abrazándolo, ambos parados frente a una casa muy pobre con bloques, a medio construir y una reja caída de lado. La foto tenía algo escrito atrás: «No me olvides, hermanita». Sara sintió un golpe en el pecho, un zumbido en los oídos. Dejó caer la hoja en la mesa y se agarró la cabeza. Esa foto no era cualquier cosa. Era de cuando vivía con su abuela antes de que se la llevaran al DIF, antes de que todo se rompiera. Ese niño dijo bajito con la voz rota. Alejandro entró en ese momento. Notó su cara y se acercó sin decir nada. Ella le mostró la foto. «¿Lo reconoces?» «Number». «¿Quién es?» «Ese es Tomás». Alejandro abrió los ojos. «¿Qué?» «Es mi hermano cuando éramos niños. Vivíamos con mi abuela. Mis papás desaparecieron. Él siempre decía que me iba a cuidar, que nunca me iba a dejar. Pero una noche no volvió. Pensamos que se lo habían llevado o que algo le pasó. Luego vino el DIF. Nos separaron a todos los niños de la zona. Nunca más supe de él hasta ahora». Se hizo un silencio fuerte. Alejandro se sentó sin saber qué decir. «¿Y tú sabías que era él?» «No, te juro que no. Nunca lo asocié. Cuando lo vi de adulta ya estaba cambiado. Había vivido 1000 cosas como yo. Jamás imaginé que fuera él. ¿Y por qué te manda esto ahora? No lo sé. Tal vez para confundir o tal vez para que no lo odie tanto». Sara no sabía qué sentir. Toda la rabia, el miedo, la culpa se revolvía con algo más profundo. El dolor de perder a su única familia y descubrir que había estado cerca todo este tiempo. Esa noche se encerró en su cuarto. Abrió una caja donde guardaba cosas importantes. Ahí encontró una libreta vieja. En una de las hojas tenía escrito lo único que recordaba de su infancia: un nombre, un dibujo de una estrella y la palabra Tomás con crayón. Lo confirmó. Siempre estuvo ahí, solo que el tiempo, la calle y la rabia lo habían borrado de su mente. A la mañana siguiente, Sara salió sola. No le avisó a nadie. Caminó hasta el último refugio donde sabía que Tomás se refugiaba. A veces no estaba, pero una mujer la reconoció. «¿Lo buscas?», preguntó fumando. «Sí, solo quiero hablar». Hace 2 noches pasó. Dijo que ya se iba, que esta ciudad ya no le daba nada. Dejó esto. La mujer le entregó un papel doblado. Sara lo abrió. Era corto. «No supe cómo cuidarte. Me ganó la calle. Perdóname si puedes. No te busques más en mí. Sé feliz, Sara». Eso fue todo. Sara no lloró, no gritó. Solo guardó el papel y caminó de regreso en silencio. Ya no necesitaba respuestas. No necesitaba saber por qué. Solo necesitaba cerrar esa puerta. Y lo había hecho esa noche. Le contó todo a Alejandro. Era mi hermano, el que me dejó, el que me vendió, el que me volvió a encontrar. Y aún así me siguió lastimando. Pero también era el niño que me cargaba cuando teníamos frío, el que me inventaba cuentos para que no llorara. No puedo borrar lo que fue, pero ya no quiero vivir con eso clavado. Alejandro le tomó la mano. Ella la apretó fuerte. «No me voy a quedar atorada ahí. Ya no estás lista», le dijo él sin dudar. Ella asintió. Días después, Mateo llegó con un dibujo, 3 personas y un corazón gigante encima. Escribió sus nombres: Mateo, Sara, papá, y en una esquina con letra temblorosa agregó otra palabra: familia. Sara lo abrazó tan fuerte que el niño se quejó otra vez, pero esta vez no soltó. No tenía razones para huir.